Bueno, buenos días a todas, a todos, a esta sesión de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos y el Frente Popular Francisco Villa. En esta ocasión vamos a tratar la última dimensión de la argumentación que tiene que ver con la negociación, ¿sí? Pero al inicio y al final vamos a hacer un repaso, ¿sí? Para que más o menos quede amarrado el trabajo del módulo y hacer un recordatorio, porque como tuvimos el periodo de Semana Santa y también el periodo de trabajo para revisar los módulos, que no se pierda la continuidad y traer a la memoria algunos aspectos, ¿no? Entonces, decíamos que de la argumentación la tenemos que ubicar como una de las grandes, de las macrooperaciones que podemos hacer con la lengua, con el discurso, ¿no? Que sea cual sea la lengua que hablemos, todos describimos, porque es parte de estar en el mundo, ¿no? Todas y todos narramos, tenemos que contar los sucesos que ocurren, ¿no? Todas y todos argumentamos, es decir, nos orientamos con determinado punto de vista, con una lógica de las ideas que también en determinado momento se vuelve una ideología, es decir, una defensa de determinados intereses, ¿no? Que nos relacionan con la dimensión política, ¿no? Y en su caso, cuando nos es posible, pues incluso demostramos, ¿no? Y que toda cultura, por sencilla o compleja que sea, en cualquiera de sus niveles tiene estas cuatro grandes operaciones, ¿no? Describir eh, los procedimientos, los hechos, los datos, ¿no? Narrar lo que sucede, dar puntos de vista para defender lo que se siente, lo que se piensa, lo que se intuye, ¿no? Y demostrar cuando es posible para sostenernos en el camino de transformar la realidad a partir de un principio de verdad que no es uniforme, ¿no? En las culturas ni en los tiempos, pero que siempre nos da en un momento un absoluto para irse transformando en el tiempo, ¿no? Y de la argumentación decíamos que su base es la cuestión y que respondemos a esas cuestiones en favor o en contra. Cuando es posible responder en favor o en contra, entonces estamos en la argumentación. Y vimos que aunque podemos responder lógicamente a una pregunta, a una cuestión, cuando respondemos de manera lógica, es decir, desde la existencia de una determinada verdad, en un momento dado, pues está fuera de cuestión, o sea, no pertenece en rigor a la argumentación, pertenece a la demostración, es otro ámbito, ¿no? Pero en la argumentación siempre los puntos de vista son debatibles y eso que es debatible, ¿no? Lo podemos resolver desde distintas perspectivas que implican distintos criterios, ¿no? Distintos procedimientos y distintas metas, ¿no? Entonces revisamos primero la dimensión de la dialéctica racional y ahí veíamos que lo que buscamos es la validez, ¿sí? Es decir, tenemos que dar elementos de suficiencia, de adecuación, de relevancia de nuestros puntos de vista. Y cuando es una discusión además racional, pues nos enfrentamos a la búsqueda de un mejor argumento frente al resto de los argumentos y buscamos que mediante el acuerdo racional alcancemos un consenso, ¿sí? De que lo válido es uno de los puntos de vista o llegamos
a la conclusión de que no hay todavía una resolución en el sentido de aceptar un mejor argumento, ¿no? Y que eso implica procedimientos de discusión dialéctica que nos llevan a comprometernos como comunidad de argumentación racional en una serie de principios, ¿no? Eh, Principios de ser claras, de ser claros, principios de aceptar que lo que decimos conlleva ciertos implícitos, principios de dejar hablar a la otra parte, principios de si algo sostenemos por fuerza, tenemos que dar razones, ¿no? De por qué sostenemos esos puntos de vista, etcétera, ¿no? Y también veíamos que en ese camino necesitamos crear situaciones ideales porque la vida social, la vida política, pues nos enfrenta a una clase frente a otra, hombres con mujeres, a un grupo étnico con otro, a una región con otra región, etcétera, porque defendemos intereses, motivaciones, pero en esas situaciones ideales, de alguna manera ponemos en suspenso esos aspectos para poder generar condiciones de simetría donde sea cual sea nuestro lugar en la estructura social y política, podamos expresarnos libremente en nuestros puntos de vista. Decíamos que, por supuesto, es muy raro que se consiga una situación plenamente ideal. Simplemente lo que hacemos es tomar de la situación, ahora sí que de la situación ideal, de la situación ideal, ¿no? Pues aquellos elementos que permitan crear un marco de discusión racional en cualquiera de los ámbitos políticos para poder estar en un ambiente donde realmente se presenten y se defiendan las razones de manera más o menos libre, ¿no? Eh, Después decíamos que si no podemos convencer, como en la dialéctica racional, nos enfrentamos al asunto de persuadir, y cuando persuadimos en la retórica, pues tratamos de que se adhieran las otras partes a nuestro punto de vista, ¿no? Y decíamos que, bueno, es también esencialmente político porque la política es eso, es la búsqueda de la adhesión de voluntades para conseguir, para alcanzar el fin común que tenemos tanto en lo general como en lo particular de alguna organización a la que pertenecemos, ¿no? O de algún grupo determinado. Entonces, esa labor de persuasión eh, no necesariamente alcanza la dimensión de la convicción racional, porque no se basa en esta validez completa, compleja, de dar razones suficientes, adecuadas, relevantes, ¿no? Sino que lo que construye es algo que es creíble, ¿no? Para la situación comunicativa, para el público específico al que se dirige, niños, adolescentes, adultos, obreros, campesinos, público en general, etcétera, ¿no? Y por lo tanto ahí no es tanto la mera construcción de la argumentación, sino es también la construcción de la argumentación en función del auditorio al que nos dirigimos, ¿no? Y el fin que perseguimos para lograr lo creíble, lo verosímil para ese público específico, para esa situación específica. Es decir, tenemos que tener oportunidad en la construcción de la argumentación retórica. Nunca hacemos lo mismo si la situación y el público han cambiado, sino que tenemos que tener esa capacidad. Y bueno, vimos un poquito partes de la retórica, cómo iniciar el discurso, cómo disponerlo, cómo de alguna manera cuidar su forma en la elocución, ¿no?
Y comentábamos también la importancia ya a la hora de ejecutar los discursos hablados, ¿no? De memorizar y de tener cuidado con la actuación de la voz, del gesto, del ademán, de la mirada, etcétera, ¿no? Y después de ello nos adentramos en la perspectiva de la erística, es decir, nos adentramos en cómo mediante la palabra argumentativa combatimos de manera similar a la guerra, porque en muchas ocasiones no nos podemos limitar a persuadir con lo creíble, con lo verosímil, ni tampoco podemos construir esa situación ideal porque nos enfrentamos en realidad a condiciones de desigualdad más o menos considerables, pero que para nuestro grupo político implican tener que resarcir condiciones de desigualdad, condiciones de diferencia, y ahora sí, pues nos tenemos que enfrentar con otros puntos de vista, con otros sectores, para ganar, ¿no? A toda costa en distintos grados, ¿no? Aunque decíamos que en verdad es un último recurso porque eh, el enfrentar de una manera similar a la guerra en la argumentación conlleva consecuencias, ¿no? Es decir, cuando una relación se discute y se mantiene un cierto horizonte, ¿no? De armonía, de posibilidad de libertad de expresión, etcétera, pues las relaciones se mantienen a la larga. Pero cuando hay enfrentamientos entre más fuertes, entre más agresivos, más complicado es. Pero veíamos al final de la sesión que de cualquier manera es indispensable, porque esta parte enfrentativa tiene un valor epifánico, es decir, que muestra aquello que estaba oculto y hace ver aquello que era invisible. Entonces, esas emergencias nos permiten avanzar en la vida política porque ponen sobre la mesa los puntos de vista, los argumentos de aquellos sectores que están en una condición de menos poder, ¿sí? Entonces, es necesaria también la dimensión erística. Simplemente tenemos que valorar, ¿no? Cuándo podemos acudir a una discusión racional porque hay posibilidades de una situación mediana o grandemente ideal, ¿no? Cuando pues a lo que vamos es a ganar voluntades para nuestra causa y entonces construimos desde esa persuasión, ¿no? Que nos gane al mayor número de conciencias, ¿no? Y cuando pues nos estamos enfrentando en una lógica al menos temporal, ¿no? De amistad, de enemistad, de enfrentamiento para vencer a toda costa, ¿no? Con nuestro punto de vista. Lo que nos falta ahora, y es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy, es, bueno, el hoy y practicar y comentar el lunes, ¿no? Es a la negociación. O sea, la negociación pertenece, como la dialéctica racional y la erística, al ámbito más general de la dialéctica. Es una discusión, ¿sí? Entre las partes, ¿no? Pero lo que se busca es esa dimensión del acuerdo, ¿no? Y hay una teoría argumentativa en la que quiero que nos metamos un poquito porque es útil para estos fines, ¿no? Que es la teoría de la coalescencia argumentativa, ¿sí? Entonces, pues vamos a adentrarnos en estos aspectos, ¿no? Para avanzar, ¿no? Entonces, el tema es la negociación argumentativa y el propósito, pues, es aprender a negociar con la argumentación y que podamos resolver las disputas y preservar la comunidad política, ¿sí? En este sentido,
digamos que la negociación argumentativa es, de un cierto modo, lo opuesto a la heurística, ¿sí? En la heurística buscamos ganar a toda costa, ¿sí? ¿Cómo vencemos? ¿No? Y en la negociación buscamos cómo acordamos, ¿no? Entonces, ahora para poder acordar, para poder negociar, necesitamos como tener claridad para que esto tenga un sentido y una profundidad, conocer ciertas cosas, ¿no? Conocer la diferencia entre lo que es un punto de vista argumentativo y una posición en la argumentación. Comprender que la argumentación tiene distintos modos de presentarse desde el punto de vista esencial, metafísico, diríamos, ¿no? Y que manejemos algunos elementos básicos de la negociación argumentativa cuando las posiciones están de inicio confrontadas. No nos vamos a meter, digamos, en detalle a los aspectos de la mediación, que es algo ya muy especializado, ¿no? Pero sí al menos a elementos básicos, ¿no? Entonces, la negociación política, entonces, no busca necesariamente convencer como la dialéctica racional y decidir sobre un argumento mejor, ¿no? Sino lo que busca es resolver la disputa, si zanjar un conflicto. Entonces, si se dan cuenta, con las distintas dimensiones de la argumentación, podemos resolver las disputas argumentativas, pero tenemos que tener claro a qué tipo de diálogo nos enfrentamos, a qué tipo de situación, ¿verdad? Porque si nos están dando con la cubeta, pues no vamos nosotros a simplemente tratar de persuadir, tenemos que defendernos erísticamente, ¿no? Si estamos en una situación donde vamos a ganar voluntades, no nos ponemos a pelear con los otros que queremos ganar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la situación, dependiendo del fin, es que vamos a adecuar nuestra estrategia argumentativa, ¿no? Entonces, cuando lo que necesitamos es resolver una disputa, ¿sí? Zanjar un conflicto, nos sirve más la perspectiva de la negociación argumentativa y de la coalescencia que la heurística o incluso que la retórica, aunque las dimensiones, como siempre, no son algo separado, o sea, es decir, la realidad no está hecha de compartimientos separados, estancos, ¿no? Sino que es un todo complejo. Entonces, puede haber, digamos que, momentos erísticos en una negociación, ¿no? Y puede haber momentos de negociación en una discusión racional, ¿no? Pero desde una perspectiva pedagógica es muy importante tener, digamos, por separado cada perspectiva para poder abordar más en detalle, ¿no? Entonces, los conceptos así básicos que vamos a atender, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que puede hacer posible que negociemos político-argumentativamente y resolvamos un conflicto, ¿no? Bueno, distinguir puntos de vista y posición de la argumentación, como decíamos, ¿no? Ver los distintos modos, que serían el lógico, el emocional, el intuitivo y de las creencias, y el del contexto y la corporalidad, tener al menos una basecita de la negociación y la mediación y lo que es la argumentación coalescente, ¿sí? Entonces, con estos elementos de base podemos avanzar en herramientas que nos sean útiles, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poquito la parte que vimos desde casi la primera sesión, ¿no? Del punto de vista en la argumentación cuando veíamos el esquema de Toulmin, ¿no? Decíamos, eh, primero tiene que haber una cuestión, algo que es debatible, es decir, algo que no imponemos y algo que no es un dogma, ¿no? Entonces, si está una pregunta de ese tipo, entonces admite respuestas en favor y respuestas en contra. Y esas respuestas, pues, son un punto de vista, ¿no?
como vimos a lo largo de todo el módulo, ¿no? Por ejemplo, si es un derecho humano la electricidad o no, ¿no? Entonces hubo un punto de vista a favor, un punto de vista en contra, ¿no? Pero ese punto de vista lo sostenemos, ¿no? Tenemos que tener algún fundamento, ¿sí? Es decir, ninguna conciencia, digamos, racional va a seguir, va a aceptar un punto de vista si no hay un fundamento, ¿sí? Puede ser que en ocasiones en la vida política, digamos que seguimos las direcciones, ¿no? Porque hay una dimensión de necesidad de transcurrir por un determinado camino, ¿no? Mucho más en el ámbito, por ejemplo, militar, ¿no? En el ámbito militar, pues las órdenes se van obedeciendo en general, ¿no? Y se ponen poco en cuestión, ¿sí? Pero en la mayoría de los momentos tenemos que asumir un punto de vista solamente si nos dan el fundamento, ¿no? No tenemos por qué seguir a nadie si no estamos convencidas, no estamos convencidos o al menos persuadidos de que se sostiene en algo aceptado, ¿sí? En un dato, en un hecho o en un conjunto de datos y hechos, ¿no? Y para pasar, digamos, de esos datos y hechos que aceptamos, que son conocidos, reconocidos, más o menos probados, ¿no? Y llegar al punto de vista a favor o en contra de una cuestión, ¿no? Necesitamos otro elemento, ¿sí? Que es ese elemento de regla, de ley, de norma, que en un determinado ámbito de argumentación, por ejemplo, la política, el derecho, ¿no? La medicina, ¿no? Cualquiera de los ámbitos de los campos sociales, ¿no? Hay elementos que aceptamos y que están dados, bueno, incluso en la vida cotidiana, por ejemplo, los refranes constituyen esas mediaciones, ¿no? Esas leyes de paso, porque cuando decimos un refrán, automáticamente transferimos la validez, digamos, de la voz popular a el punto de vista que defendemos, ¿no? Pero necesitamos esos tres elementos, ¿sí? El punto de vista a favor o en contra en la disputa, los datos o hechos que fundamentan y la regla que nos permite pasar de lo que se acepta a lo que está por aceptarse, ¿no? Y ese punto de vista, ¿sí? Eh, en muchas ocasiones se reduce a lo que llamamos en lógica una proposición, es decir, una oración simple, ¿no? Que incluso puede ser hasta una mera definición, lo que llamamos argumento por la definición, ¿no? Como por ejemplo decir Arabia Saudita es terrorista, ¿no? Un argumento de los Estados Unidos en el inicio del siglo XX, después del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? O cuando los zapatistas dicen sobre su enfrentamiento al gobierno y la toma de las armas, dice Carlos Salinas de Gortari es un dictador. Aún estas oraciones tan simples, pues ya constituyen un punto de vista pleno, ¿sí? Y para aceptar uno u otro de esos puntos de vista, yo tengo que conocer y aceptar hechos y datos, ¿no? Y tener alguna regla que me permita inferir de esos datos y hechos el punto de vista de que Arabia Saudita es terrorista o de que Carlos Salinas de Gortari es un dictador, ¿no? Entonces, aunque tiene su complejidad, digamos, el punto de vista en el fondo, ¿sí? Es una abstracción, es una reducción, es algo que podemos llevar a una oración simple, a una proposición sobre lo que se está disputando. ¿Sí? Y entonces por eso es que podemos decir, estoy a favor, estoy en contra, estoy convencido o estoy persuadido, ¿no? Persuadida de que esto es de esta manera, acepto y vamos a caminar, ¿no?
políticamente sobre la base de la confluencia en ese punto de vista, ¿no? Entonces, esa es como la parte más simple de la argumentación, pero digamos que en la dinámica social histórica de la argumentación nos enfrentamos no solamente a esos enunciados simples, a esas proposiciones, ¿sí? Sino que nos enfrentamos a posiciones argumentativas completas, ¿sí? Que están debajo de esos puntos de vista, ¿sí? Y la posición argumentativa es mucho más compleja, ¿sí? Porque supone muchos aspectos. Es decir, para que alguien sostenga que Arabia Saudita es terrorista o que Carlos Salinas de Gortari es un dictador, es porque tiene un conjunto de intereses, ¿no? Políticos y de todo orden, ¿no? Porque participa de determinadas ideologías, está inscrito en una cierta cultura, tiene ciertas creencias, ¿sí? Eh, Tiene una disposición emocional, ¿no? Determinadas intuiciones sobre la realidad, ¿no? Tiene una historia de relación, por ejemplo, entre los países, entre musulmanes y no musulmanes, ¿no? Tiene una historia de relación entre pueblo y gobierno, entre campesinos y gobierno, entre movimientos armados, ¿no? Y hay una organización, digamos, del espacio político, lo que llamamos en matemática la topología, una organización del espacio, de las posiciones en el espacio. Tenemos una organización del espacio político, ¿no? Que de manera muy simplista a partir de hace siglos no se llama izquierda-derecha, pero que en realidad todas y todos sabemos que esa organización del espacio político es mucho más complejo que simplemente izquierda y derecha, ¿sí? Entonces nos ubicamos en ese espacio y de acuerdo a ello tomamos y aceptamos o no aceptamos un punto de vista. Y tenemos posiciones tanto de las ideas, ¿no? De una lógica de las ideas o una ideológica, una defensa de un interés, pero no solamente la defensa de ese interés, sino una posición objetiva en la estructura social, es decir, somos hombres o somos mujeres, ¿no? Si pertenecemos a un grupo étnico o a otro, estamos inscritos en un modo de producción o en un cruce de modos de producción en determinada clase o estatus o incluso en una casta en determinados países, ¿no? Tenemos un cierto estatus, alto o bajo, ¿no? Tenemos una edad, ¿no? Que nos marca, ¿no? De manera objetiva, y desde todo ese conjunto de elementos es que tenemos una posición argumentativa. Por eso es en ocasiones tan complicada la discusión argumentativa, ¿sí? Porque todo eso está en juego, no es simplemente como decíamos, por ejemplo, al comentar sobre la discusión religiosa. Alguien dice eh, esto o aquello, ¿no? Sobre un punto teológico y no vamos a seguirlo inmediatamente porque gana una discusión, ¿no? O porque nos faltan argumentos para defender nuestro punto de vista, porque ese punto de vista no está solo, ¿no? Sí, lo que decimos es que la imagen, ¿no? Es que el punto de vista argumentativo es como la punta de un iceberg, ¿no? El iceberg tiene una pequeña puntita que decimos es más o menos un 10% que reflota por encima del agua, ¿no? Y abajo está el 90% del iceberg, ¿no? Entonces, ese 90% que está bajo el agua es la posición argumentativa. Entonces, aunque desde el punto de vista lógico o logicoide, solo presentamos aquello que se dice sobre el punto de vista y el fundamento que tiene y las reglas o normas que nos permiten transitar al punto de vista desde los datos y hechos, ¿no? En la realidad de la complejidad de la vida social y de las ideas, pues estamos enfrentándonos a esa dimensión de la posición argumentativa. Obvio es que el punto de vista
lo podemos aceptar o no aceptar, podemos persuadirnos o no de una manera más simple, pero la posición argumentativa cambia si es un individuo solo en grandes periodos de vida, ¿no? O sea, no estamos cambiando de posición, ¿no? Cada año, ¿no? ¿Sí? Es algo que se forja en los periodos largos de nuestra vida. Y si lo pensamos desde el punto de vista social masivo, ¿no? Las posiciones argumentativas pueden en ocasiones llevar incluso siglos o hasta milenios. Por ejemplo, esto es muy importante de entender. Ayer teníamos una discusión en torno a un conflicto, ¿no? En el ámbito de la Organización de la Sanación, ¿no? Pero el trasfondo era un asunto de género, ¿no? Y los asuntos de género se hunden en la historia milenaria del patriarcado. Entonces, esas posiciones argumentativas, por supuesto que siempre son discutidas y discutibles, pero no podemos ser tan ingenuos o tan ingenuos de pensar que porque algo se presenta y se conoce y reconoce, ya se transformó, ¿sí? La transformación social es lenta y la transformación social de la cultura y de las ideologías que las acompañan, pues son mucho más largas, ¿no? Por eso es que es muy importante en estos seminarios de formación política tener una idea de la historia, de la cultura, ¿no? Para entender no solamente el proceso, digamos, del tiempo corto, del cambio de una autoridad o de un régimen, ¿no? Sino la profundidad, ¿no? De cómo se desarrollan los grandes procesos históricos y sociales, como serían la dimensión del patriarcado, o la dimensión del capitalismo o la dimensión del colonialismo, ¿no? Entonces, ¿dónde nos ubicamos en este sentido en la dimensión de la argumentación como negociación, ¿no? Bueno, no estamos entonces, ¿no? En la resolución de la disputa con el mejor argumento, ¿sí? Porque si podemos resolver con el mejor argumento, pues entonces acudimos a la dialéctica racional. O sea, necesitamos negociar cuando pues no alcanzamos, ¿no? ¿Sí? Ese convicción, ese consenso del mejor argumento, ¿sí? También no nos limitamos solamente a buscar persuadir para adherir la voluntad de las otras partes, ¿no? ¿Sí? Sino que buscamos a toda costa resolver, ¿sí? Construir un acuerdo para avanzar en determinada situación política o en ocasiones no para avanzar, sino para evitar un riesgo, un daño que está por ocurrir, ¿no? Y que puede fracturar la comunidad política, ya sea interna de nuestra organización o de el vínculo que tenemos con otros grupos o incluso con los gobiernos, porque cuando se fracturan, cuando se rompen, digamos, las negociaciones, entonces no hay terreno para la argumentación, ¿no? Y cuando no hay terreno para la argumentación, pues entonces aparecen los procesos de violencia social, de violencia política, ¿no? Entonces, por eso la negociación es muy importante, ¿no? Tanto para fortalecer, digamos, la organización como para ganar espacios, ¿no? En el proceso de discusión y de hegemonía, que no siempre se da a partir del mejor argumento, sino que se da pues a partir de adherir voluntades y se da a partir de acuerdos, ¿no? Eh, es una gama, digamos, de recursos políticos y argumentativos que están a la disposición de cada quien y de cada organización para actuar. Aquí lo fundamental es, digamos, los principios políticos,
la claridad política de las situaciones, la claridad sobre cuál es la correlación de fuerzas y qué lugar ocupamos en esa correlación de fuerzas para emprender un determinado camino del discurso, ¿no? De la argumentación, ya sea para convencer con el mejor argumento, ya sea para persuadir, ya sea para disputar y ganar a toda costa o para negociar, ¿no? Entonces, cuando lo que buscamos, ¿no? Es mantener la comunidad con cualquier grupo interno o externo, entonces la salida a la diferencia de opinión es preservar la reproducción de la comunidad política como un conjunto y negociar, ¿no? ¿Sí? Ahora, por supuesto, en todo, como hemos visto, interviene la ética, ¿sí? Por eso es que todo el seminario, el primer módulo es ética y política, ¿sí? Porque obviamente que la negociación puede tener un cariz, digamos, corrupto, ¿no? Y de defensa del interés particular, ¿no? Y esa negociación, pues es en función de un interés individual o de un pequeño círculo y va en contra del conjunto de la comunidad política, de la comunidad de vida, ¿no? Pero la negociación, el acuerdo, pues es parte de la vida política, ¿sí? Ya, digamos, el contenido político y ético que tenga es otro asunto que tenemos que ver en cada situación particular, ¿no? Ahora, sobre esta base, ¿no? Eh, tenemos distintos modos de la argumentación. Hasta ahorita nos hemos centrado un poco más en la parte del argumento lógico, ¿sí? Pero en toda argumentación hay razones no solo lógicas o pseudológicas, ¿no? Decimos pseudológicas cuando no es algo que se pueda demostrar la verdad, sino que se acerca a esa idea, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos es más creíble o convincente lo más que lo menos, ¿no? ¿Sí? Eso es un argumento que tiene una forma pseudológica, ¿no? Pero que no siempre se cumple, ¿no? ¿Sí? Eh, y esos argumentos lógicos o pseudológicos, esas razones, ¿no? Eh, el, nos llevan a aceptar razonamientos solamente cuando siguen reglas, ¿no? Y a desechar las falacias, ¿sí? Es el modo lógico de argumentar, ¿no? Pero siempre tenemos emociones, ¿sí? Los seres humanos, ¿no? Grandes, pequeños, hombres, mujeres, todos estamos dotados de emociones porque las emociones son parte de nuestro equipamiento biológico y de nuestro funcionamiento social y de relación. Entonces, no hay prácticamente ninguna expresión argumentativa fuera de algo escrito donde no hay un sujeto real en juego, ¿no? Que pueda estar libre de emociones, es decir, ser estrictamente lógico, ¿sí? Lo estrictamente lógico pues se limita al ámbito de la matemática, de la demostración, ¿no? Pero todo lo que es el lenguaje natural, estamos provistos de emociones, ¿sí? El lenguaje y la cognición siempre están ligados, ¿no? ¿Sí? Es algo que no se puede separar, ¿sí? Eh, el tener emociones, el orientarnos a la acción es parte de ser humanas, de ser humanos, ¿no? Sí, entonces es el modo emocional de argumentar aquel en el que las emociones en juego son más importantes, las relaciones son más importantes que el punto de vista estrictamente lógico, ¿sí? Y esto, bueno, tiene que ver incluso con hasta el nivel cerebral, ¿no? Cuando se hace un mapeo del cerebro, si nosotros vemos cómo se toma un punto de vista o se toma una decisión, el cerebro enciende simultáneamente las zonas lógicas
y las zonas emocionales. Es decir, no existe ser humano sano que decida algo sin involucrar su orientación a la acción, ¿no? Y estos aspectos emotivos, ¿no? Eh, Toda persona, por otra parte, ¿no? Tiene creencias, tiene intuiciones. No hay ninguno de nosotros que no tengamos creencias, que no tengamos intuiciones. Es decir, no podemos vivir en el mundo de lo demostrado, porque hay cosas que en un momento dado no son demostrables, ¿no? Entonces necesitamos la intuición, tanto la intuición abierta, digamos, de carácter espiritual, como dicen nuestras grandes culturas, ¿no? De conexión con la profundidad del universo, como necesitamos la intuición en el sentido racional. Por ahí un teórico marxista de la escuela húngara, Georgi Lukács, decía, ¿no? La intuición es la razón sedimentada. Es decir, no puedo yo en cada momento de la argumentación acudir a todos los elementos que permiten demostrar algo, sino que tengo una historia de vida, tengo una historia de pensamiento, de estudio, de interacción, y eso me va constituyendo como persona y me va constituyendo en el sentido de tener una racionalidad particular. Y aunque no pueda yo acudir a la razón precisa en un determinado momento, a partir de todo lo que soy y he sido, tengo una intuición racional, ¿sí? Y no de todo tengo una demostración, pero sí tengo un punto de vista, es decir, una creencia, ¿no? Donde tenemos que tener mucho cuidado con el término, porque en la vida social, política, histórica y de relaciones entre países, muchas veces se califica de creencia aquello que atribuimos a los otros, a las otras, ¿no? ¿Sí? Y ese es un juego político, es un uso de autoridad sobre el conocimiento. Por ejemplo, con esa perspectiva de diferenciar entre lo que es un punto de vista válido y una creencia, se descalificó a todos los pueblos originarios de América en sus modos de pensar, es decir, hubo una aniquilación de pensamiento, ¿no? Un epistemicidio que acompañó todo el proceso colonial bajo este principio de saber y creencia, ¿no? El saber es para los colonialistas, ¿no? La creencia es para los colonizados, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, colonizados o colonizadores, hombres o mujeres, ¿no? Burgueses o proletarios, todos tenemos creencias, ¿sí? Y las llevamos a la argumentación y a las decisiones, ¿sí? Ese modo de argumentar con base en la intuición, con base en la creencia, lo llamamos el modo quiseral de argumentar, ¿sí? Del ki, del chi, ¿no? De la energía. Entonces, la ciencia misma, por definición, tiene que basarse en supuestos no demostrados, ¿sí? Es lo que llamamos el teorema, los dos teoremas de Gödel, ¿no? Que existen enunciados que no pueden ser demostrados, no pueden ser probados, ni pueden ser refutados, ¿no? Entonces, por lo tanto, pertenecen al ámbito de aquello que creemos, que aceptamos, pero no es demostrable, ¿no? Y finalmente, toda argumentación ocurre como una argumentación encarnada, es decir, no andan los argumentos bailando por ahí en el aire, sino que somos personas, ¿sí? Tenemos una corporalidad, ¿sí? Y la argumentación la encarnamos en esa corporalidad, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, yo hice este movimiento del ademán de la mano y eso es parte también de la argumentación, ¿sí? Porque si yo, en vez de hacer ese ademán, hago un ademán de amenaza, ¿no? Entonces eso carga la argumentación de un cierto modo, ¿no? Aquí estamos pues a distancia, pero en la vida cara a cara, pues vemos los rostros, desviamos la mirada, ¿no?
¿sí? Profundizamos en ella, ¿no? Nos acercamos, nos alejamos, ¿no? Todo eso es parte de la argumentación encarnada, ¿sí? Es parte de la visceralidad de la argumentación y ocurre toda argumentación en determinada situación, aún en esto que estamos, ¿no? O sea, implica ciertas posibilidades y ciertas imposibilidades. Cuando yo me tengo que ver, digamos, a mí mismo, como ahorita, y todo está en negro, ¿no? Y nada más veo un nombre, bueno, eso implica una condición de situación comunicativa, ¿sí? Entonces, los cuatro modos, es decir, el modo lógico de argumentar, ¿sí? El modo emocional de argumentar, el modo de las creencias e intuiciones y el modo de la corporalidad y la situación están siempre en juego y todos los modos son importantes, ¿sí? Lo que es relevante en este caso de lo que estamos discutiendo de la negociación argumentativa es que nos demos cuenta que esos cuatro modos pueden operar y cuál es el modo que está operando en una situación determinada de forma predominante. ¿Por qué? Porque si en un momento de la negociación lo que está más en juego es la relación interpersonal de individuos o de grupos, ¿no? Pues tenemos que atender a las emociones y a la relación, porque de otra manera se quiebra la negociación. Pero si lo que está en juego es, por ejemplo, un dato o un hecho, pues lo que tenemos que presentar son esos datos o hechos o aquellas bases que sostienen esos datos o hechos, ¿no? Pero si sobre algo lo que está en juego es una dimensión intuitiva, pues tenemos que atender a esa dimensión intuitiva, ¿no? O si está sucediendo algo en el contexto, tenemos que responder a eso que sucede en el contexto o a cómo estamos metiendo el cuerpo, digamos, en la argumentación, ¿sí? Entonces, son entonces cuatro modos, ¿no? Aquí los resumo de manera más sencilla, ¿no? El modo lógico, ¿sí? Que es lineal, está normalizado, normado, ¿no? Y que tiene una perspectiva sobre todo deductiva, ¿no? Aunque también puede tener una dimensión que va de lo particular a lo general, inductiva o analógica, ¿no? Es decir, por similitud, ¿no? El modo emocional tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las actitudes y con los actos de expresión que tenemos al argumentar, ¿no? El modo visceral tiene que ver con lo físico, con el cuerpo, tiene que ver con la situación, tiene que ver con el orden social, ¿sí? Y el modo visceral de aquí de energía, ¿no? Es intuitivo, ¿sí? Puede ser religioso, puede ser incluso místico. Y aquí es muy importante, sobre todo cuando estamos ante audiencias de izquierda, marxista, ¿no? De este tipo de auditorios. ¿Por qué? Porque a veces nos construimos en una idea que, digamos, no acepta estos puntos de vista intuitivos o religiosos, pero hay un simple dato que nos debe poner en guardia, ¿no? Y es que la mayoría absoluta de la humanidad tiene una determinada orientación religiosa y casi la totalidad de la humanidad tenemos orientaciones espirituales, ¿no? Entonces, digamos que si no consideramos esta dimensión visceral al argumentar, estamos dejando de lado la forma de sentir y pensar de la inmensa mayoría de la humanidad y estamos dejando fuera de la acción política que pretendemos a una gran parte de la población, ¿no? Esto a mí me parece muy relevante, al menos en mi experiencia personal de vida, porque yo aprendí con el tiempo que dos sectores que son fundamentales de atender en la vida social
y que suelen desconsiderarse desde ciertas corrientes de izquierda, son la dimensión de la espiritualidad y la religiosidad y la dimensión de los militares, ¿no? eh, digamos, estos dos polos, ¿no? Si no se atienden, no se puede avanzar, ¿no? En la conquista de la hegemonía y del poder, ¿no? Tenemos que tener claridad sobre esos aspectos porque son fundamentales, uno desde el punto de vista del monopolio de la violencia y cómo persuadir, convencer, adherir a estos sectores, ¿no? Y el otro desde la perspectiva de la profundidad de la cultura de la inmensa mayoría de la población, ¿no? Entonces, esos serían los cuatro modos, vamos a verlos más en detalle, ¿no? Cada modo tiene ese esquema que vimos de la argumentación, es decir, su punto de vista o tesis, sus datos o hechos, sus garantías, desde el modo lógico, desde el modo emocional, desde el modo visceral o desde el modo quisceral. Es decir, que hay elementos de esos datos o de esas reglas de paso, ¿no? Que o bien son lógicos, o bien son emocionales, o bien son corporales o situacionales, o bien son intuitivos o de creencia, ¿sí? Eh, vamos viendo modo por modo, ¿no? El modo lógico, ¿sí? Es algo más lineal, sí, más dogmático, tiene que ver con metodología, ¿no? Y decimos constantemente en el lenguaje, por ejemplo, es lógico, ¿no? Se deduce de, ¿no? Pues mira, en conclusión, ¿no? Es de un carácter muy lineal, ¿no? Y tiene que ver con dominios legales, académicos, científicos, etcétera, ¿no? Eh, y, por ejemplo, en las teorías que vimos, en la de Perelman de la nueva retórica, tiene que ver con lo que llamamos el modo cuasilógico, como estos de el más y el menos, ¿no? O, por ejemplo, seguimos más aquello que consideramos posible que aquello que vemos como imposible, ¿no? Esos son lugares de lo cuasilógico, ¿no? Lo más, lo menos, lo posible, lo imposible, ¿no? Y el mismo esquema de la argumentación del punto de vista, su fundamento de datos y hechos y su garantía es parte de esa dimensión lógica. Ahora, la conversación real cotidiana va mucho más allá de esa perspectiva estrictamente lógica, ¿sí? Entonces, pero veamos unos ejemplos, digamos, más o menos de la situación actual sobre ese modo lógico, ¿no? Muchas veces no son 100% en un modo, ¿no? Pero predomina ese modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, el Tren Maya no es una construcción completamente nueva porque la mitad de la vía ya estaba construida. Es un argumento lógico, es decir, yo puedo tener una emoción con respecto al Tren Maya, puedo tener una creencia, ¿sí? Una intuición, pero si yo digo eso, pues estoy en el terreno de los datos duros, ¿no? Y estoy en ese modo lógico. O si digo del mismo Tren Maya, ¿no? Puede generar conflictos sociales porque el 53% de su trazo corresponde a superficies ejidales. Entonces ahí estoy diciendo, ¿puedo yo opinar a partir de eso una cosa a favor o una cosa en contra? ¿Sí? Pero al dar ese dato estoy en un modo lógico, ¿no? O si digo, el huachicol es como la extracción ilegal de petróleo, ¿no? El combate al huachicol, la obligatoriedad del pago de impuestos de grandes empresarios y otras medidas han permitido refinanciar el Estado en México y tener un superávit. O sea, yo puedo discutir sobre el Estado en México, pero al dar esos datos estoy en el modo lógico del argumentar, ¿sí? Un modo emocional, ¿sí? Cuando estamos en el modo emocional, ya decíamos, ¿no? Está presente la emoción en cualquier interacción humana, ¿no?
pero si lo central es eso, incluso muchas veces la creencia misma tiene detrás un aspecto emotiva, o sea, por qué y cómo creemos algo tiene que ver con un trasfondo emotivo, porque la constitución de la subjetividad se hace a partir de las emociones, simplemente porque de hecho lo que somos capaces de percibir tiene que ver con la emoción, es decir, todos los seres humanos tenemos una capacidad sensitiva, ¿sí? Tenemos un tacto, tenemos un oído, tenemos un gusto, tenemos una capacidad de percibir los músculos, los órganos internos, la temperatura, ¿no? Pero esos sentidos, digamos, se cargan inmediatamente de un contenido emocional, que eso es la percepción, ¿sí? La percepción es la suma de una sensación y un contenido emocional, ¿no? Que aceptamos o que rechazamos. Entonces, como es base de la percepción, siempre que tenemos una creencia está detrás un trasfondo emotivo, ¿no? Creer es más allá de la solamente, ¿sí? Tenemos una emoción detrás de toda esa experiencia de la creencia, ¿no? Los argumentos emocionales también siguen reglas. Esto es muy importante porque como venimos de una tradición logicista, falocéntrica, ¿no? Tenemos la idea de que la emoción es negativa en Occidente, ¿no? Pero las emociones en la argumentación también siguen procedimientos y siguen reglas. Es decir, hay argumentos emocionales que son buenos y hay argumentos emocionales que son malos, ¿sí? Si nosotros manipulamos con la emoción, pues es algo falaz, ¿sí? Pero si estamos expresando algo, ¿sí? Y eso es legítimo, pues es bueno, ¿sí? Emocionalmente, ¿no? En el trato interpersonal y en el trato grupal y en el trato político, ¿sí? Es lo que decíamos, por ejemplo, de cuando presentaron los testimonios de los que fueron recluidos en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, ¿no? Porque era importante emocionalmente ver el grado de degradación y lo que vivieron esos seres humanos, ¿no? Para poder discutir sobre la perspectiva mundial y qué hacer con los crímenes del fascismo, ¿no? Entonces, los argumentos emocionales pueden tener datos que lo soportan, pueden tener garantías que lo soportan y tenemos tesis en el reino emocional, ¿no? Entonces, aquí lo que es muy importante es entender que si los asuntos centrales son emocionales, no podemos simplemente resolver de manera lógica, porque lo central en juego no es la dimensión lógica, sino es la dimensión interpersonal, ¿sí? Y esto puede suceder en el cara a cara de los individuos como en las grandes interacciones político-sociales, ¿sí? Eh, Están siempre en juego porque es parte, digamos, del equipamiento humano, la dimensión emocional. Entonces, un argumento le llamamos emocional cuando las emociones que expresamos al argumentar son más importantes que el resultado de las palabras dichas en sí mismas, ¿no? Entonces no podemos reducir el modo emocional a lo lógico, ¿no? Porque eso sería reducirlo, sería desvirtuarlo, ¿sí? Y entonces lo que pasaría es que se prolongaría la diferencia de opinión, se prolongaría el conflicto porque no estamos atendiendo aquello que verdaderamente está en juego, lo que está verdaderamente en disputa, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos argumentos emocionales, ¿no? Siento que no estás apoyando ya el proyecto de gobierno. Si te importara tantito siquiera, me ayudarías a impulsarlo. O sea, aquí
hay elementos lógicos, pero lo que juega es la relación entre quien reclama el apoyo y en quien está siendo juzgado, considerado como no dando el suficiente apoyo. ¿No? No basta con que dé argumentos lógicos, porque lo que está en juego es el vínculo, ¿sí? Si yo digo las normales rurales son una desgracia, me sobrecoge el corazón ver cómo están en ruinas, ¿no? Bueno, doy un dato lógico, ¿no? Las ruinas, digamos, de las normales, ¿no? Pero lo que está en juego es el argumento emocional, ¿no? Me encanta cómo se planta en las mañaneras cabecita de algodón y convence, ¿no? Como le dicen a López Obrador, ¿no? Es un argumento meramente emocional, ¿no? El dolor de los padres de las víctimas de Ayotzinapa tiene que hacer que se juzgue a las fuerzas castrenses, ¿no? Ayotzinapa es un lugar donde justamente normalistas rurales fueron masacrados, ¿no? Y 43 desaparecidos, un problema muy importante que sigue hasta la actualidad en México, ¿no? Entonces, todos esos argumentos pueden tener otros componentes, pero lo central es su dimensión como argumentos emocionales, ¿no? Los argumentos viscerales, ¿no? ¿Sí? Argumentos viscerales involucran eventos o contactos físicos, es decir, la presencia, la situación, el cuerpo, ¿no? Y afectan el punto de vista, involucran las miradas, ¿no? Y no son solamente algo que podamos otra vez reducir a lo lógico. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De estos argumentos viscerales, ¿sí? Pero de entrada, todo lo que es el orden social, político, es parte de lo visceral. Es decir, no argumentamos, digamos, en el vacío, ¿sí? Sino que argumentamos en medio de relaciones de poder, en el trabajo, en el gobierno, entramos en relaciones de género, de edad o de carácter étnico, entramos en relaciones de argumentación desde el estatus social que tenemos, ¿no? Del rol que cumplimos, ¿no? De maestro, de alumno, de dirigente, de dirigido. Todo esto, si se dan cuenta, es súper importante porque es algo que está dado de antemano en la argumentación. O sea, diga lo que yo diga, o soy maestro o soy alumno, y mi palabra va a estar cargada en función de ese rol, de esa posición argumentativa, ¿sí? Si yo soy perteneciente a un determinado género, automáticamente eso va a cargar, ¿sí? La argumentación. Yo recuerdo mucho creo que ya se las comenté, esa experiencia, ¿no? Uno de mis profesores de argumentación, yo tuve, bueno, aquí en México con Julieta Haidar, pero en Francia estudié con un hombre que se llama Christian Plantin y en Canadá con un hombre que se llama Michael Gilbert, pero él es transgénero. Y resulta que una vez creo que les conté esa anécdota, ¿no? Pero se las recuento. Va a dar una conferencia donde le piden que vaya como transgénero, ¿no? Y entonces desde el viaje, porque era complicado cambiarse ya al llegar allá, iba vestido de mujer y entonces para en la gasolinera, pero hay una dificultad con el coche, ¿no? Y entonces se baja del coche para decir y ver qué hacer con él, ¿no? Y el mecánico hombre, ¿no? Ni siquiera lo escucha, ¿no? ¿Sí? Y actúa como si su punto de vista no tuviera ninguna validez de entrada. Y no tenía ninguna validez de entrada porque ese dependiente o mecánico, ¿no? Era alguien en el rol patriarcal, ¿sí? En el rol masculino, machista, ¿no? Y entonces una mujer en el esquema no sabe, ¿no? De mecánica y de autos, y entonces por lo tanto su punto de vista no tiene ningún valor. Entonces es una dimensión visceral, es parte de lo que está pasando en la situación, ¿no?
Entonces, es muy importante por eso ubicar en el ámbito social la argumentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, serían argumentos de este orden visceral, dice, del mismo Tren Maya que comentábamos, ¿no? Por supuesto, el Tren Maya va, solo mire el avance. O sea, aquí está refiriendo a algo que está sucediendo, de hecho, ¿sí? O sea, más allá de la lógica, más allá de las emociones involucradas, dice, ve, aquí está sucediendo, ¿no? Salinas de Gortari, bueno, este no es un punto de vista, sino es un comentario, un punto de vista, ¿no? Salinas de Gortari, el presidente de México en el 88 al 94, cuando se presenta el 1 de enero del 94 la insurrección zapatista, se hace un gran movimiento mediático, ideológico, internacional, ¿no? Por el carácter, digamos, indígena, ¿no? de los zapatistas, y se pone en cuestión el régimen, ¿no? En el curso de 12 días, ¿no? Y ante eso, un poco tardíamente, pero el gobierno de Salinas de Gortari reacciona el día 17 de enero del 94 y plantea una amnistía, ¿sí? Pero fíjense nada más cómo ocurre ese planteamiento de amnistía para el STLN, ¿no? Lo da sentado en un salón presidencial, y ese salón presidencial se llama el Salón Carranza, ¿sí? Y tiene, cuando da el mensaje, se ve en video, y atrás de él está un cuadro grande, ¿no? De Carranza, ¿no? Y Carranza es, digamos, la figura de poder que es la que tiene que ver con el momento de aprobación de la Constitución, y es a quien se atribuye, digamos, la dimensión intelectual del crimen cuando asesinan a Emiliano Zapata, el principal líder del movimiento campesino revolucionario, ¿no? Entonces, tan importante como el gesto y el discurso de otorgar la amnistía es el contexto visceral en que se da, ¿sí? Porque si yo soy zapatista, indígena, campesino, maya, ¿no? Y estoy viendo que me proponen la paz, pero me proponen la paz bajo un decir, ¿no? Aquí está detrás Carranza soportándome, ¿no? Y cuando el ejército zapatista en su declaración de guerra dijo, me acojo al artículo 39 constitucional que da derecho a remover al pueblo su forma de gobierno, ¿no? Pues no puedes irte solamente con el argumento lógico de estas son las características de la amnistía, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Durante un evento político, un gobernador le toca el cuerpo a otro político, lo mira, le hace un gesto y finalmente da su punto de vista. Parte de lo que está sucediendo ahí es vital a la argumentación, ¿sí? Eh, Son acuerdos que aparecen constantemente. Por ejemplo, ese tipo de manejos como de aventar el cuerpo, digamos, son muy comunes en el machismo, ¿no? O sea, son parte de lo que llamamos incluso en su momento acoso laboral, ¿no? Son parte de una actitud corporal que ejerce una fuerza, un poder, una amenaza, ¿no? O puede ser en otros contextos algo en el sentido opuesto, cariñativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el modo visceral es el que descansa finalmente en lo intuitivo, en lo religioso, en lo imaginativo, en lo espiritual, en lo místico, ¿no? Ya decíamos que viene de la palabra china y japonesa del chi, ¿no? Y todos tenemos estas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si decimos, no me gusta ese nuevo jefe de policía, tiene mala vibra, bueno,
Si tuviera yo los datos tal vez de todo el historial del policía, los daría, pero de entrada me vibra mal, ¿no? ¿Sí? Y es parte importante, ¿no? O dices, me late que las becas a los estudiantes van a funcionar contra la violencia. He visto casos en donde el apoyo económico saca a los jóvenes de la delincuencia, ¿no? Entonces, hay una intuición, ¿no? Hay ciertos datos, pero sobre todo así lo siento, ¿sí? Yo digo, yo sé que ese político nunca haría algo así. No tengo los datos, ¿sí? Pero la experiencia de conocer a ese político me hace tener una intuición de que las cosas son de cierto modo o no son de cierto modo, ¿no? Entonces, con eso más o menos recorremos todas las dimensiones. Si por ahí vamos a tener eh, una sesión en el módulo de discurso sobre la caricatura política con la doctora Josefina Guzmán, con mi esposa, y por ejemplo ahí se introduce otro modo, ¿no? Que le es necesario para analizar cuestiones como la caricatura política, que es el modo lúdico, pero bueno, ese ya lo verán cuando estén en esa sesión con ella, ¿no? Entonces, ya recorrimos un caminito, ¿sí? Vimos, hay contextos en los que en la argumentación lo central es negociar. Entender la negociación implica primero entender la diferencia entre un punto de vista y posición argumentativa, la simpleza del punto de vista lineal y la complejidad y profundidad personal e histórica de la posición argumentativa. ¿Sí? Implica reconocer que argumentamos no solo en modos lógicos, ¿no? Sino también involucrando emociones, involucrando creencias, intuiciones, involucrando los contextos y la corporalidad. Ahora vamos a negociar, pero vamos a negociar argumentando, ¿sí? Entonces, la negociación y el acuerdo la podemos ver desde la perspectiva de la teoría de la coalescencia, ¿sí? ¿Qué es esta cuestión? Bueno, primero necesitamos ver la negociación en sí. O sea, como hemos visto en otros, en lo retórico, en lo dialéctico racional, son tipos de diálogo, ¿sí? Entonces, el tipo de diálogo de negociación es cuando tenemos un conflicto de intereses de entrada, ¿sí? Y nuestro fin es satisfacer esos intereses propios. Entonces, el objeto de dialogar es alcanzar un acuerdo que sea aceptable para las partes en el conflicto de intereses, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante saber a qué tipo de diálogo nos estamos enfrentando en la política para saber cómo salir, ¿no? Si tenemos que darnos erísticamente con la cubeta, si tenemos que dar y convencer con el mejor argumento, si tenemos que adherir persuasivamente sobre algo creíble o si vamos a alcanzar ese acuerdo que sea aceptable para las partes en conflicto, ¿no? Entonces, decimos en teoría de la negociación, hay de dos sopas en principio, ¿sí? O fracasa la negociación o tiene éxito, ¿sí? Si fracasa, puede ser porque una de las partes gana. ¿Por qué decimos que fracasa la negociación? Porque alguien gana, pero alguien pierde, ¿sí? Y entonces eso pues complica la relación política, ¿no? O cuando hay un compromiso, porque el compromiso es solamente un mero postergar la solución, ¿no? Entonces, para que haya éxito, pues tienen que ganar las partes, ¿no? Entonces, si alguien triunfa, otro fracasa y se difiere el conflicto para un siguiente enfrentamiento en la correlación de fuerzas, ¿no? En el compromiso, pues van a volver a surgir las diferencias. ¿Por qué? Porque solo hubo un compromiso. En realidad, ni una parte ni la otra cambiaron, ¿no? O sea, llegaron a una salida, pues por el momento era lo que se podía, ¿no? Entonces, cuando hay éxito, todas las partes ganan, ¿no? Eh, y en ese todos ganan, ¿no? No tiene que implicar la competencia y la victoria de una parte sobre la otra, ¿sí? Es algo ideal, o sea,
Otras veces la negociación pues es el triunfo de una parte o es el compromiso, pero tenemos que entender que cuando hay triunfo de una parte o compromiso, el conflicto no está resuelto, solo está diferido, ¿sí? Es algo que es complicado, digamos, desde el punto de vista histórico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por darles, esto tiene que ver con la historia de la argumentación y la profundidad en la vida social y en el tiempo largo de las estructuras sociales, ¿no? Porque en ocasiones, pues lo único que puede haber es un compromiso, ¿no? O aceptar la derrota, ¿no? Un caso clásico, digamos, en análisis del discurso. Una canadiense, ¿no? Regine Robin, estudia los cuadernos de las quejas de la nobleza en Europa en el periodo inicial del capitalismo, ¿sí? Y lo que ve es justamente las soluciones de compromiso, donde se muestra que la burguesía ya es, como decimos acá, quien reparte los bisteces, ¿sí? Y la nobleza ya no se puede defender a sí misma como nobleza, ¿no? Y entonces cuando estudia esos cuadernos de quejas, Regine Robin, lo que ve es que la nobleza ya no puede defenderse en los juicios, ¿no? En el derecho, desde la perspectiva de lo que es y de lo que fue históricamente un sector que detentaba la propiedad en el modo de producción feudal europeo a partir de la propiedad de la tierra y de la herencia. Y entonces cada vez que se enfrentaba ya en el inicio de la burguesía a un conflicto judicial, a un conflicto de derecho, tenía que defender lo suyo en función de la propiedad en general. Y así aparecen los cuadernos de quejas, ¿no? Pero la propiedad en general ya de entrada colocaba a la nobleza en una condición de argumentación de compromiso y en realidad prácticamente de derrota, ¿sí? Porque tenía que defender la herencia y la tierra en función de la propiedad general burguesa, ¿no? ¿Sí? Entonces la vida social y la organización es muy compleja y muy dura, ¿no? Cuando tiene que ver con cómo están ya consolidadas las relaciones y los poderes discursivos y argumentativos en el orden de clase, en el orden de género, en el orden étnico, en el orden de edad, ¿no? Entonces, pero en estos contextos donde es posible que todos ganen en la negociación, entonces se coopera para comunicarse y que obtengamos los mejores resultados donde todos tengamos alguna ganancia, ¿no? Entonces, la negociación tiene mucho que ver con la retórica, ¿sí? Es un movimiento de la retórica, porque se relaciona con persuadir para el acuerdo. Tiene que ver con que ajustemos los intereses, estos son los tuyos, estos son los míos, como tú los satisfaces un tanto, yo los satisfago otro tanto, a que nos comprometemos, pero mutuamente, ¿no? Y cómo equilibramos las posiciones del poder de manera que ni tú te sientas amenazado, ni yo me sienta amenazado, o que ese equilibrio se dé en función de las correlaciones de fuerzas, es decir, de acuerdo a las correlaciones de fuerzas, alguien que está en mayor ventaja, pues puede exigir más, y alguien que está en una situación de menor poder, pues tiene que aceptar que tiene esa condición, ¿no? Pero se ajustan los intereses, se hace un compromiso y se equilibran las posiciones, ¿no? Y en este sentido, para la negociación es muy importante un concepto, ¿sí? Que es el concepto de la comunidad de argumentadores, ¿sí? Y de argumentadoras, ¿no? En ese sentido, uno de los teóricos de la posguerra mundial decía que acordar implica
preocuparse por preservar la comunidad de argumentadores. ¿Por qué? Porque es la única manera de suspender la violencia, ¿sí? Esto lo reflexiona él en el año 1947, es decir, apenas acabada la guerra, ¿no? O sea, toda la comunidad mundial, ¿no?, está conmocionada porque o sea, llegamos a la irracionalidad total, ¿no?, al fascismo, al dominio del capital financiero mediante las armas, ¿no? Y si no hacemos que reemerja la racionalidad, entonces pues la humanidad está destinada a desaparecer. Entonces el sentido de que pertenecemos a una comunidad de argumentadores es fundamental, porque es lo que nos permite construir y dejar de lado la violencia, porque decíamos, la argumentación solo ocurre si se suspende el dogma y se suspende la violencia, ¿no? Entonces, según Crosby Williams, ¿no?, la comunidad de discusión puede satisfacer racionalmente tres criterios: o da argumentos lógicos, o da argumentos convencionales, o a partir de los hechos, de los datos empíricos, sostiene las razones, ¿no? Bueno, ya veíamos que la parte de los argumentos también tiene que ser emocional, intuitiva y contextual, ¿no? Después, este hombre habla también de que podemos lograr el acuerdo definiendo, ¿sí? Esto es bien importante porque muchas veces negociamos, pero no tenemos el cuidado de en la negociación aclarar los términos, ¿no? Y entonces de repente discutimos para un lado y para otro, pero no sabemos a ciencia cierta de qué discutimos porque no estamos definiendo lo que está en disputa, ¿sí? Entonces la definición es fundamental en el acuerdo, en la negociación. Otro es establecer procedimientos. No vamos a estar en el procedimiento que vimos en la dialéctica racional, pero tenemos que tener un mínimo de procedimientos para poder hacer que fluya la negociación. Por ejemplo, el principio de dejar hablar a la otra parte es fundamental. O sea, no podemos negociar si una de las partes no expone su punto de vista, ¿no? Y el, la otra es esta negociación, o sea, ya la dimensión del acuerdo. Esa dimensión del acuerdo en sí tiene que ver con lo que ya es la teoría de la coalescencia. Si la coalescencia le llamamos a cuando dos materiales en mineralogía se unen, ¿no?, los juntamos y se forman en uno solo, ¿no? O sea, la negociación es eso, llegar a ser uno solo en la discusión, ¿no? Entonces, dos argumentadores, grupos políticos o sociales se pueden unir, pero solo se unen si hay alguna meta común. Es decir, si no hay ninguna meta común, no va a ser posible establecer la negociación, ¿no? Entonces, por eso el coalescer, el negociar, tiene que ver mucho con clarificar las metas, ¿sí? Eh, es la clave para acordar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos normalmente en una negociación en esta perspectiva coalescente? Es decir, cuando lo que buscamos es preservar la comunidad política, ¿no? Tenemos que buscar la meta más alta que compartimos con el otro grupo en disputa. Si la meta más alta no la compartimos, entonces nos vamos bajando y vamos encontrando en qué nivel hay una meta que es compartida en la disputa. Y esa es la base para poder armar el acuerdo, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Por ejemplo, una parte en disputa A y una parte en disputa B. La parte de A dice, no, pues hay que ayudar al gobernador. Y el otro dice, no, 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 hay que gastar todo en agricultura, es decir, no vamos a ayudar al gobernador. Otro dice, hay que terminar con la corrupción, ¿no? Y otro dice, no, hay que contratar personal especializado, ese es el foco de la política, ¿no? No hay acuerdo. Pero A dice, hay que realizar una consulta. Y B dice, órale, va, hay que realizar una consulta. Tenemos un piso para acordar, ¿sí?
No fue el más alto, ¿no?, de ayudar al gobernador, ¿no?, pero al menos hubo un punto donde tenemos una meta compartida. Entonces, por eso es muy importante que los grupos políticos y que los individuos que nos formamos como cuadros tengamos claro cuál es la orientación de nuestra organización y cuáles son las metas que perseguimos en un contexto determinado y cuando entramos a mesas de negociación, ¿no? Entonces, por supuesto que cuál es ser implica también una postura ética, ¿no?, porque implica pues conectividad con la otra parte, ¿no?, de manera que podamos acordar, porque sigamos, llegamos al acuerdo y nos damos con la cubeta como si estuviéramos en la erística, pues no se va a conseguir, ¿no? O se va a conseguir inmediatamente, se va a romper el acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no voy a repasar ya esto, los vimos cuando vimos dialéctica racional, pero los principios éticos del acuerdo que vimos en la dialéctica racional operan también aquí, ¿sí? Es decir, la conexión y la interdependencia, el consenso y el involucramiento, es decir, el auténtico interés por las razones de la otra parte. Entonces, el nodo principal de acordar de cuál es ser, ¿no?, es coincidir en las metas de quienes están en disputa, ¿sí? Y preservar el tejido social como un valor, ¿no?, de defender la vida en la comunidad, ¿no? ¿Sí? Porque la comunidad finalmente somos todas, somos todos, ¿no? Entonces, eh, ahora esto no quiere decir que siempre tengamos que acordar de ningún modo, ¿no? O sea, hay conflictos que debemos enfrentar e incluso debemos enfrentarlos erísticamente, ¿no? Y cuando nos encontramos ante esa situación no le damos la vuelta, la enfrentamos, ¿no? Ahora, también hay personas que son, o grupos, ¿no?, o gobiernos, o instituciones que son son hipererísticas, es decir, nos confrontan de manera constante y cuando nos enfrentamos a ese tipo de situaciones, si es posible, es mejor darles la vuelta, porque de otra manera no va a haber manera de que se consiga algo, porque ya de entrada están en una posición tomada que no van a transformar, ¿no? El, pero bueno, resumiendo, ya hicimos el recorrido, ¿no?, de toda la argumentación, ¿no? Entonces, argumentar es tener un punto de vista a favor o en contra ante una opinión en disputa, suspender el dogma, suspender la violencia y damos un punto de vista a partir de datos, a partir de hechos, transmitimos la validez por garantías, por reglas, normas que valida la comunidad. Si es necesario, damos la base para esos datos y hechos, damos respaldo a las garantías en normas, reglas más profundas, consideramos si las hay condiciones de excepción y modalizamos el alcance de nuestro punto de vista, de nuestra pretensión. Y lo hacemos conforme a distintos modos de argumentar, ¿no? Y de acuerdo a los agentes y las situaciones, se puede argumentar desde la perspectiva de la convicción racional y dar el mejor argumento, seguir procedimientos racionales, crear situaciones ideales de simetría. O podemos persuadir retóricamente, simplemente lograr la adhesión del auditorio mediante pruebas lógicas del carácter del orador o de las emociones que evocamos en el auditorio. O desde la erística, buscamos ganar a toda costa en situaciones donde tenemos que cambiar la desventaja mediante reglas de combate y estratagemas para vencer a toda costa, ¿no? Y desde la coalescencia buscamos acordar metas comunes, zanjar disputas, preservar el tejido social, de manera que en algo ideal todos ganáramos, ¿no? Entonces, este es más o menos el recorrido amplio de la argumentación y nos restaría solamente una sesión donde viéramos algunos aspectos relevantes de distintas culturas y formas específicas de argumentar más allá de la perspectiva occidental, ¿no? Pero bueno, tienen ustedes la palabra, algún comentario, alguna pregunta.
Desafortunadamente hoy tengo un compromiso personal, entonces tenemos unos 22 minutos eh, para la discusión y los comentarios, pero adelante con la palabra. Cualquier pregunta, intervención. Adelante, Ninfa. Profe, buenos días, compañeros con todos. Simplemente, profe, quiero que me explique una palabra que no me quedó claro, la palabra persuadir. No sé si podrá. Ok, si viste en la sesión que estuvimos de retórica, decíamos que la retórica tiene por fin central persuadir. Persuadir quiere decir que tú expones los puntos de vista, los datos, los hechos, las normas, ¿no? De un modo tal que lo que persigues es conseguir que la otra parte considere que lo que tú planteas es creíble, ¿sí? Y como es creíble, lo puede llegar a aceptar, ¿sí? Es diferente de convencer, porque cuando tú convences, tú estás en la perspectiva de dar el mejor argumento de manera que las razones lo sostienen de una manera sólida, ¿sí? Y las distintas personas o grupos en disputa dicen, sí, efectivamente, esto es lo mejor, ¿no? Y este otro argumento no tiene la misma suficiencia, la misma adecuación, la misma relevancia, la misma fuerza, la misma importancia, ¿no? Pero cuando tú persuades, no alcanzas ese nivel de la convicción, sino solamente haces creíble, haces aceptable el punto de vista y los elementos en los que lo sostienes, ¿no? Y con ello consigues que se adhieran las voluntades a tu punto de vista, ¿sí? ¿Te queda claro, Ninfa? Sí, muy amable, profe, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? Sí, adelante, Marcelo. Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. Aunque nos corta muy poco tiempo, bueno, quería que me aclares, profe, sobre hace una semana que yo utilicé un término dentro de un debate cuando estuvimos en esa clase anterior. Utilicé un verbo de una dama. Según usted me supo o el compañero decía que yo no podía utilizar ese término de palabra dama en vista que es una discriminación. Entonces quería que me aclare porque no sé, dependiendo en qué país o donde nos encontremos, a veces se utiliza, varias veces yo he visto dentro de un encuentro solemne en público, a veces se utiliza el término damas, damas caballeros, o a veces decimos primera dama de la nación. ¿Será que estoy equivocado? Quiero que me contextualices claro por qué me refutaron de que esa palabra era una Ok. discriminación. Sí, Eso quiero Marcela, claro, saber. excelente, muy importante porque eh, no en todo contexto es igual. Aquí es muy importante en qué contexto lingüístico, cultural o de país estamos, ¿no? O sea, Listo. dama no es tanto que tenga una dificultad. Si utilizamos para los hombres caballero y para las mujeres dama, pues estamos como en un mismo registro de habla, ¿no? Un modo de referirse a hombres y mujeres, digamos, arcaico, pero que se puede emplear y se emplea dependiendo del contexto.
más bien la dificultad estuvo en el orden del diminutivo, ¿sí? El problema del diminutivo es que en castellano puede tener una dimensión de cariño, ¿no? ¿Sí? No mi muchachito, ¿no? ¿Sí? Pero también tiene una carga despectiva. Y entonces, si nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, damas y caballeros, y decimos el caballerito, ¿no? Y la damita, pues estamos tratando en la misma condición. Pero si decimos solamente caballero y damita, entonces ese damita, esa manera deferente, digamos, de referirnos a la dama, está teniendo una carga que pone en una condición de minoridad a la mujer, ¿sí? Ese es el asunto. No fue más sobre la carga del diminutivo, que podría usarse, pero si hacia los hombres nos dirigimos sin ese diminutivo y hacia las mujeres con el diminutivo, estamos teniendo una inflexión que tiene esa carga discriminatoria. Gracias, muy gentil por la aclaración, doctor. Bueno, eso era mi duda. Bueno, es bueno, o sea, ir aclarando porque es verdad que muchas veces, a veces uno utiliza no por lo que uno discrimina, tal vez, como Claro. usted bien es cierto, usted dice, ¿no? Entonces uno, bien es cierto, uno tiene que ir viendo las cosas para no caer en ese tentación, ¿no? Prácticamente, entonces para tener Claro, y es una parte muy importante de la argumentación y del discurso que ya iremos viendo en el siguiente módulo, porque digamos, una de las grandes batallas de la democracia contemporánea es por utilizar un lenguaje no exclusivo, es decir, que no marque negativamente o discrimine a otra parte. Y todas y todos empleamos discriminación en el lenguaje porque venimos de sociedades que son discriminatorias, ¿no? Por ejemplo, aquí en el seminario, durante muchas de las primeras sesiones, se discutió bastante sobre los términos para referirse a los grupos originarios, ¿no? Porque a una gran parte pues les molesta la palabra que fue pues el modo común de referirse de indígena, ¿no? ¿Sí? Y prefieren que se diga originario o prefieren que se diga directamente soy náhuatl, soy shuar, soy mapuche, ¿no? ¿Sí? Porque se le atribuye una carga discriminatoria, ¿no? Y pues depende de los contextos y las situaciones y las personas, los grupos, ¿no? Por ejemplo, yo estudié muchos grupos originarios de todo el continente y hay un grupo del norte de México, bueno, del sur de Estados Unidos ahora, ¿no? Que son los Diné, y ese es bien curioso porque, por ejemplo, para ellos, aunque su apelativo es Diné, en la historia colonial, el término Diné se cargó para ellos de discriminación y de agresión. Y entonces ahora prefieren una gran parte de la etnia que se les diga navajo, ¿sí? Cuando en realidad navajo viene de un elemento que los separaba de otro grupo del norte, era navijo, ¿no? Pero ahora ellos prefieren llamarse navajos que diné, ¿no? Entonces para ellos es discriminatorio, es como agresivo decirles diné para esos compañeros y compañeras, ¿no? Entonces depende mucho de los contextos y los momentos históricos. Yo, por ejemplo, trabajé en la Secretaría que se llama de Inclusión y Bienestar Social en México. Y ahí estudiamos un poco la parte del lenguaje inclusivo, porque, por ejemplo, no se utilizan elementos que automáticamente tienen la carga masculina, ¿sí? Porque excluyes a las mujeres. Entonces, por ejemplo, acostumbramos decir personas mayores y mediante el término persona, que se antepone a muchos otros de los vocablos, ¿no? Evitamos la discriminación de género, ¿sí? Entonces es toda una
recomposición del lenguaje, o esta discusión puede ser espinosa, pero muy importante, de cuando nos referimos al conjunto, si decimos todas y todos, ¿no? O decimos todes, como algunos dicen, ¿no? O sea, cambiando totalmente la historia del castellano, pero tratando de buscar un sesgo que no tenga la marca discriminatoria favorable a los hombres, ¿no? Otro también, doctor, aprovechando sobre este espacio que nos está brindando, también, bueno, aquí mayor parte en el Ecuador, bueno, siempre yo discuto, a veces lo refuto de las palabras que utilizan, será, no sé, tal vez por desconocimiento que siempre, o a veces nosotros mismos, los pueblos originarios, como que le hacemos valorar a ellos. Entonces yo siempre les digo, pero ¿por qué ellos se manifiestan? Nosotros somos los blancos, somos colonos. Ustedes son shuar, son quichuas, son guaus. Punto. Le digo, ¿qué les pasa? Digo, aquí no existe nada de blancos, que son blancos. Entonces, eso para mí creo que es una discriminación, porque yo siempre le digo, acá lo único somos ecuatorianos, aquí habemos muchos originarios que después de la conquista de los españoles, entonces yo creo que no hemos quedado puros, aquí somos, mayor parte somos mestizos, entonces siempre paso corrigiendo a muchas personas que a veces los mismos siendo profesionales se expresan así, como que es una discriminación. Tal vez quizá por ende, entonces la compañera se manifestó de que tal vez por utilizar ese verbo, pensó que yo le estoy discriminando. Mayor parte de nosotros, o sea, yo por mi parte, yo siempre he estado frente en ese contradiciendo para que no seamos nosotros discriminados, o muchas veces de la gente mismos ecuatorianos, a veces ellos por lo que tienen recurso económico creen que ellos son otras personas muy distintas que nosotros. Eso es, doctor, que buenas gracias por la oportunidad que me está dando una aclaración. Entonces es muy interesante seguir aprendiendo esto para seguir a su vez nosotros también seguir extendiendo o brindar o poder defendernos ante una sociedad. Gracias, Marcelo. No sé si Eduardo Nancamay querías hablar. ¿No? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? ¿Eduardo? ¿Sí? No. ¿Alguien más que tenga alguna intervención o pregunta? Sí, José, adelante. José Tiwi. Abre tu micrófono. Buenos días, compañeros. Gracias, doctor, por el espacio que me va a brindar. Mira, yo solamente quería, me quedo con una inquietud sobre la exposición. Creo que estaba en la penúltima o antepenúltima diapositiva, un término que decía y hacía referencia a que, por ejemplo, nosotros estamos en un ambiente de trabajo planteando nuestra argumentación y resulta de que hay personas que tienen una ideología política aferrada o inclinada a cierto partido o movimiento político. Y en este caso decía de que tenemos que evadir. Pero resulta que, ¿qué pasaría si es que esas personas, o puede ser una persona, se mantiene en ese espacio y tiempo de trabajo que nosotros vamos a llevar con un grupo de ciudadanos? La posición de ellos siempre va a ser a lo mejor opuesto a lo que nosotros estamos trabajando con nuestra argumentación. ¿Qué hacer en este caso? Porque no podríamos dejar de lado a los ciudadanos, porque el objetivo es hacer de que ellos, en otros términos más comunes y entendibles en nuestra sociedad, sería de convencer, de hacer que ellos se sumen a nuestro grupo y así ganar más gente que nos puedan apoyar. Bueno, es que aquí, bueno, ya es el conocimiento de las personas, de los grupos, del contexto, ¿no? Pero justo por eso la idea de ver el conjunto de opciones, ¿no?
Entonces, si es algo donde esa persona que piensa distinto ocupa una posición de poder, pues ahí podemos en algún determinado momento requerir la erística, ¿sí? Y combatir y vencerlo a toda costa de manera que quede neutralizada su posición. Si es una persona que no representa al conjunto, sino es una aislada, como tenemos una mayoría, podemos dar argumentos persuasivos y argumentos convincentes en escenarios donde sea evidente, ¿no?, que está esa persona en condición de minoría, ¿no?, y que la mayoría están en otro horizonte de racionalidad, y por lo tanto neutralizas frente a la comunidad el punto de vista de esa persona, ¿no?, y le resulta muy difícil defender. Ahora, si esa persona ejerce poder y no es posible, pues tienen que entrar las dimensiones no argumentativas de la política, es decir, los procesos de presión. Todas, bueno, creo que todas y todos los que estamos aquí, pues participamos en distintos momentos de la práctica política de la necesidad de la presión, ¿no?, ¿sí? Y fuera de la argumentación, es decir, la exhibición de la fuerza que tenemos desde la posición y grupo al que pertenecemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos, bueno, hemos sido, ahora no tanto, ¿no?, pero defensores de derechos humanos, pero nunca casi pudimos defender los derechos humanos de nuestras comunidades por sí mismos, o sea, prácticamente siempre conjuntamente con la defensa de los derechos humanos y los argumentos, metimos el hombro, ¿no? ¿Sí? Por decir un caso, ¿no? En alguna ocasión estaba un conflicto, pues prácticamente de robo por una autoridad de un dinero asociado a unos animales que tenían que darse a los campesinos, y se lo robaron, ¿no?, para decir en plata. Entonces nosotros fuimos y hablamos desde la perspectiva de los derechos humanos, pero hicimos una amenaza de que iban a estar ahí las autoridades federales y iban a enfrentarse al gobierno local, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera, pues logramos que les regresaran el recurso. O sea, hubo todo el aparato argumentativo y los derechos humanos, pero también empujas el hombro. O aquí tenemos al Frente Popular, pues tienen una serie de programas, proyectos, orientaciones, ¿no? Y muchas veces simplemente las defienden, las acuerdan, como aquí vimos en esta sesión, pero otros pues salen a la calle y toman el zócalo, ¿no? Y presentan su punto de vista en el soporte de la comunidad organizada, ¿no? Entonces, por eso la idea del conjunto de recursos posibles, pero bueno, ahora sí que ya solo a ti te corresponde el detalle para la circunstancia concreta, ¿no? Pero creo que con esto te puede dar una ayudada, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, pues es la hora, yo me tengo que despedir, pero el lunes nos vemos para la parte de mayor discusión y para los ejercicios, ¿no? ¿Vale? Ok. Que estén muy bien. Buen día, doctor. Buen día a todos. doctor. Gracias.